noches. Cardenal, muchísimas gracias por acogerme nuevamente en el Colegio de Ingenieros. Gracias por venir, sé que vas a dejar el día. Es un horario difícil, sobre todo con tráfico. Es realmente grato volver al colegio después de 3 o 4 o 5 años, ver caras conocidas, amigos, el ingeniero Valdés. En esa oportunidad nos dio lecciones de experiencia, de sabiduría, de manera que me siento en casa. Un poco vengo a comentarles la experiencia del último año de trabajo que hemos tenido acá en el Perú. Ustedes saben que en noviembre del 2009 el profesor Porter vino al Perú, estuvimos también en esa ocasión, hicimos un pequeño inventario de la situación del país y parece que su presentación causó controversia en el sector. Naturalmente el país parece que está sobrediagnosticado, ¿no? Siempre hacemos diagnóstico de la situación del país y se han escrito muchos volúmenes de lo que sucede en el país, ¿no? También casi un deporte nacional es criticar lo que hacemos y decir cuán mal estamos. Felizmente en esta oportunidad el humor de los peruanos ha cambiado un poquito, ¿no? Ya no hablamos de crisis, hablamos con optimismo que las cosas andan bien, y algunos han pasado el optimismo casi al delirio, diciendo que en 10 años vamos a pasar al primer mundo. Que eso, ojalá sea cierto. El presidente Al Gore vino y nos dijo que pronto van a hablar del milagro peruano, ¿no? Eso parece interesante. Claro que hay que tener en cuenta que el presidente Gore es político. Político siempre encanta las audiencias. Lo debemos tomar así. Entonces, después de la presentación del profesor Porter en noviembre del año pasado, un grupo de empresarios del sector privado, naturalmente interesados por el diagnóstico, le dijeron al profesor Porter, bueno, pues, ¿cuál es la propuesta? ¿No? Si tú ves las cosas así, ¿qué piensas que podemos hacer? Y bueno, entonces se comprometió a Porter a desarrollar un trabajo en el que básicamente hubo 2 niveles. Uno, un grupo muy pequeño de investigadores en Chelsea, Massachusetts, el único peruano soy yo allá en ese grupo, y después en Lima tuvimos el apoyo de un grupo de profesionales, entre ellos el ministro Carranza, que convocaron a un conjunto de 150, probablemente más, profesionales en cada área para que dieran sus aportes, no solamente en términos diagnósticos, sino en términos de lo que se podía hacer con el Perú. De manera que la presentación que hizo el profesor Porter es el resultado de esto, ¿no? Es un poco el resultado de lo que los peruanos pensamos y un poco enmarcado dentro de lo que es el pensamiento en términos de competitividad del profesor Porter, ¿no? Esa presentación va a venir acompañada de un documento que probablemente no tenga más de 35 páginas, que va a ser la estrategia de competitividad del país para el 2021. Estamos pensando en el bicentenario del país, ¿no? Espero que para entonces estemos la mayoría acá, porque al 2040, como dijo Cardenal, los que pasamos base 5 probablemente ya no estemos, pero eso demuestra que pensamos en el Perú y pensamos en las nuevas generaciones de comunitarios que tengan país. Entonces lo que yo voy a hacer hoy es un poco socializar, ¿no? La presentación de Porter, un poco explicar de qué se trata. Lo voy a hacer en tres etapas, en 3 capítulos, digamos así. Primero, un poco voy a replantear, o no replantear, probablemente presentarles las ideas de Porter en términos competitivos, o sea, cuál es el marco analítico que él tiene. Porque todos hablamos del mismo tema y a veces tenemos diferentes marcos conceptuales, ¿no es cierto? Inclusive diferente vocabulario, y lo que pueda estar planteando lo podemos entender de repente de otra manera, ¿no? La segunda parte es un poco cuál es la situación del Perú, una perspectiva global. La tercera parte, cuál es la estrategia, ¿no es cierto?, que él plantea para el Perú para el 2020.
Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Lo quiero hacer de una manera muy rápida para que tengamos un tiempo suficientemente amplio para recibir el feedback de ustedes y de esa manera llevarle mi pequeña maquinita, hacer todo el comentario que alimente el reporte final que tenemos que hacer. Bien, entonces, ¿cuáles son las premisas básicas de la visión de competitividad que tiene Porter? El primero es el que se refiere al concepto de competitividad, ¿no? Es realmente complejo hablar de competitividad y ponerlo en un solo concepto, es decir, esto es competitividad. Creo que la idea más cercana al tema de competitividad es al que se refiere a la manera como los países, como las regiones, como las ciudades, como las empresas manejan sus recursos. O sea, la eficiencia con la que utilizan los recursos humanos, los recursos del capital, los recursos naturales, etc. Entonces, la productividad nace como un elemento fundamental en la idea de Porter de competitividad. Entonces, los países que son más competitivos, de alguna manera, son aquellos que tienen más altos niveles de productividad. No solamente productividad de una empresa, pero la productividad en todo el sistema económico. Entonces, la idea fundamental detrás del concepto de competitividad es el de productividad. El concepto de productividad, además, está visto de una perspectiva más amplia del concepto tradicional. Decimos que voy a producir una silla, ¿no es cierto? O 10 obreros van a producir una silla durante un día, y esos 10 obreros producen 2 sillas en el mismo día y aumento de productividad. Entonces, ese concepto de productividad es un poquito más amplio de la perspectiva de Porter y habla de la creación de valor, que significa no solamente el mismo producto, sino con mejores cualidades, más sofisticados, que atiende mercados mucho más sofisticados que permiten cobrar un mejor precio por ese producto. De manera que los países que son más competitivos producen productos altamente sofisticados a mercados más sofisticados y cobran más precio por lo que venden. De manera que quienes producen tienen mayores ingresos y así elevan el nivel de bienestar de las sociedades en las que viven. De manera tal que los países más competitivos, ¿no es cierto?, por ejemplo, tienen obreros bien pagados, profesionales bien pagados, las capas bajas de la sociedad tienen niveles de bienestar más altos. En los países menos competitivos hay brechas muy grandes entre aquellos sectores que tienen altos ingresos y los sectores que tienen poco o no tienen ingresos. Entonces, eso ya nos asocia muy bien a por qué nosotros decimos que somos un país que no tiene alto nivel de competitividad. Por otro lado, el concepto de competitividad sugiere lo siguiente, que no es importante en qué se especialice el país, sino cómo se especializa y cómo produce, ¿no? Hay el concepto de que los países más competitivos tienen que estar metidos, por ejemplo, en alta tecnología, ¿no? Entonces, en Perú, por ejemplo, para dar el gran salto de la competitividad tendría que competir en alta tecnología, por ejemplo, con los Estados Unidos o con Japón. Y no necesariamente es cierto, porque se puede ser competitivo en la agricultura, ¿no es cierto? Se puede ser competitivo en minería, se puede ser competitivo en cualquier otro sector de la economía. Miren ustedes, siempre es el ejemplo clásico, como los italianos, por ejemplo, son altamente competitivos en la producción de calzado, ¿no? Como un calzado o una chalina, si hablamos de la moda italiana, por ejemplo, se vende a altos precios en los mercados internacionales. Lo interesante es cómo nosotros utilizamos la tecnología y lo incorporamos al proceso productivo, ¿no? En cualquier proceso productivo que estemos, tendríamos que utilizar tecnología que nos haga mucho más competitivos. Otro elemento que tiene que ver con la competitividad es el hecho de que no es un fenómeno aislado. Nosotros no podemos tener una economía o una empresa altamente competitiva, por ejemplo, en un entorno que no sea competitivo. Necesariamente es el entorno que va a condicionar el nivel de competitividad de las empresas en las que está localizada una determinada industria. De manera tal que si nosotros decimos que el Perú es competitivo o el Perú es más competitivo, estamos implícitamente pensando que las empresas peruanas o las empresas que están localizadas en Perú, no importa que sean de capital nacional o extranjero, porque hoy en un mundo globalizado el capital se internacionaliza. De manera que las empresas que están localizadas en el Perú, están
localizadas en Arequipa, en Lima, etc., son altamente competitivas. Entonces, el entorno es lo que va a condicionar los niveles de competitividad que tenemos. Por otro lado, el concepto de competitividad de deporte no está ligado a aspectos puntuales como, por ejemplo, el uso de ciertos instrumentos de política económica. Recuerden ustedes, por ejemplo, hay sectores exportadores que asocian su nivel de competitividad al tipo de cambio, ¿no? Entonces, hay sectores que pugnan por la devaluación de la moneda nacional, ¿no es cierto?, para hacer sus productos más competitivos. Al contrario, la devaluación del sistema monetario sugiere que el país no es competitivo, porque si bien se beneficia a los sectores exportadores, el consumidor nacional tiene que vender más barata su fuerza de trabajo para comprar productos del mercado internacional. De manera que ese es un tema que debe tener muy claro. Ahora bien, dentro de este concepto de competitividad, ¿cómo compiten los países? ¿Cómo compiten las regiones? ¿Cómo compiten las ciudades? Ofreciendo ambientes de negocios más productivos, ¿cierto?, para atraer empresas. En los Estados Unidos, por ejemplo, compite Miami con Atlanta. ¿Para qué? Para atraer a los headquarters o a las empresas matrices que hacen negocios con América Latina. Entonces, Miami quiere ser la capital de América Latina, ¿ah?, y atraer a esas empresas a Miami. Y Atlanta quiere hacer lo mismo. ¿Cómo compiten? Ofreciendo ambientes que sean mucho más productivos, donde las empresas encuentren posibilidades de aumentar su nivel de productividad y, consecuentemente, aumentar sus niveles de rentabilidad. En este concepto de competitividad no hay una relación adversa que siempre la hemos tenido desafortunadamente, especialmente en países de desarrollo, entre lo que es el sector público y el sector privado, ¿no? El esfuerzo de competitividad sugiere un trabajo conjunto, no solamente del sector privado, llámese empresas del sector público, sino también de la universidad, sino también de las instituciones gubernamentales sin fines de lucro. Entonces, es un esfuerzo compartido. ¿Por qué? Porque el objetivo es compartido, es elevar el nivel general el nivel de vida de la población en la que uno está. De manera tal que en este concepto de competitividad de deporte tenemos diferentes niveles, ¿no es cierto?, que influyen a la competitividad. La competitividad empresarial, que es la más estudiada probablemente, y es probablemente más fácil de diagnosticar y desarrollar una empresa, lo que tiene que ver es cómo maximiza su nivel de utilidades, ¿no es cierto? Y para eso desarrolla estrategias únicas de posicionamiento en el mercado. También hablamos de los closures, que vamos a hablar más adelante de qué se trata. También hablamos de la competitividad de las regiones, competitividad de los países vecinos y de grandes áreas económicas. Entonces, el fenómeno de la competitividad desde esta perspectiva es un fenómeno que tiene diferentes niveles de análisis. Por eso, hoy podríamos hablar de la competitividad nacional y mañana hablar de la competitividad de una región. La región, por ejemplo, Loreto, la región Arequipa. Podríamos hablar de la competitividad de la ciudad, de la competitividad de la ciudad de Lima, por ejemplo, frente a otras ciudades, ¿no? Entonces, eso es el nivel de influencia de la competitividad. ¿De qué depende la competitividad? Porque dice, las determinantes de la competitividad, lo que hace que un país sea más competitivo que otro, lo que hace que un clúster sea más competitivo que otro, lo que hace que una región sea más competitiva que otra. Hay tres niveles. Primero, el legado, después lo que llama la macroeconomía de la competitividad y lo que es la microeconomía de la competitividad. El legado es todos los recursos que nosotros no hemos creado. Son aquellos recursos que existen en el país, que existen en la región, que existen en la ciudad. Por ejemplo, los recursos naturales. Por ejemplo, la ubicación geográfica. Por ejemplo, nuestro legado cultural, histórico y cultural. O sea, todos los países no tienen el mismo legado. Eso hace que nosotros seamos únicos en relación a otros países. Y ahí es donde nosotros tenemos que fijarnos para ver cómo diseñamos nuestra propia identidad. Es igual que las personas, todos somos seres humanos, pero no tenemos las mismas capacidades, talentos, características, inclinaciones, etc. Entonces los países, las regiones, las ciudades tienen diferentes legados. Lo que hemos hecho ha sido hacer un comentario muy rápido de cuáles son los legados